Baby, como un nuevo episodio de Amigas IT. ¿Qué pasa, tía? Tía, 7 capítulos ya, ¿eh? Socorro. O sea, hay gente que escucha 7 capítulos porque sí. Y van a escuchar otros más. Ah, pues nada. Pero Gracias. avisamos rarísimo. que este es el penúltimo de la temporada. Sí. Volveremos con otra, probablemente. Sí. Nos han escuchado dentro de Sí, cabe. sí, la gente parece que le gusta, así que nosotras seguimos hablando. Volveremos con otra, pero sí, este va a ser el penúltimo y después cortaremos y ya os iremos contando. Ya sabéis, pendientes redes, para que os podáis ir enterando cuando vayan saliendo cositas. Segunda parte. Segunda parte de extranjería. La semana pasada tuvimos aquí a Sani. Hace 2, guapa. Hace 2. Que tú sales cada 15. Sí. Hace 2 semanas tuvimos a Sani Ladán, estuvo hablándonos sobre todo de la frontera sur, el Tarajal y las devoluciones en caliente, pero en este episodio queríamos hablar de qué pasa aquí, qué pasa con la ley de extranjería, cómo afecta con las personas migrantes, y para eso tenemos aquí a una super invitada. Pero primero, dentro de cabecera. ¿Qué hay de invisible en lo visible? Descúbrelo tú también en Amigas IT, el nuevo podcast de So Racismo Madrid con Sara Wuri y María Benuna. Ya. Nada, pues nada, hoy se voy a tomar con un tecito con nosotras, que ya podéis empezar a servirlo si quieres, ¿sabes? A los dos que están detrás de cámara también. Se sienta con nosotras Vero, que ya podéis pasar si quieres. Vero es la responsable de la Oficina de Información y Denuncia de So Racismo Madrid, y pues por eso ha sido la persona elegida, porque pues trabaja día a día, se enfrenta día a día a la ley de extranjería y todas las trabas que esto tiene para las personas migrantes que viven en este espacio estupendo que es Españita. Así que nada, bienvenida, Vero. Muchas gracias por venir. Repárteteses con más cuidado, que Ricardo ha puesto cara. Se puede contar, no pasa nada. Existe la edición. Ya, pero esto no lleva azúcar. Es verdad, no lleva azúcar, es una malísima idea. Vale. En mi país esto no lo aceptarían. Después de esta breve introducción, pues ahora sí, ya sí que estaban presentadas. Welcome, Vero. muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, aquí estamos, un placer. ¿Qué tal? Bueno, pues echando la tardecita, ¿no? Un poco pendiente de cuál es la sorpresa, cuál es la pregunta. No, sorpresas no hay. Por dónde tiramos, por dónde El salimos. podcast se llama Amigas IT. La única sorpresa es que hay té. Y ya viene en el título. Así que... Cero sorpresa. Pues nada, queríamos empezar. Como ha dicho María, tú sí que te enfrentas día a día a la ley de extranjería por el trabajo que tienes aquí en So Racismo Madrid, y te queríamos preguntar, primeramente así, sin mucho preparar, ¿cuáles son los artículos que vienen en la ley de extranjería que crees que perjudican más a la gente? Pues a ver, la cuestión está como que ya desde un principio, ¿no? El nombre, ¿no? Es como toda una ironía, es Ley de Derechos y Libertades. O sea, que ya desde ahí es como si tuvieras un número escrito realmente de cuáles son los derechos. Por tanto, en sí, toda es un recorte. Pero bueno, como me habéis pedido artículos, ¿no? Pues yo voy a decir, me voy a parar así como un poco chuletario, ¿vale? Y bueno, el primero me lo salto que no debería, pero voy a ir al segundo, ¿no? Y en el segundo habla sobre como determinados aspectos que son importantes a la hora de coordinarse con respecto a esta ley. Entonces dice la lucha contra la inmigración irregular y la coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea. ¿Y a qué nos lleva esto? A Frontex. Vaya, Vale. tenía que salir el nombre. Chin. Entonces esto nos lleva finalmente a que si ya de por sí la propia existencia de la ley siempre ha sido una presión a nivel europeo para meter a lo que es el territorio español, a ese control de la frontera o del cono sur, que finalmente se externaliza y también termina estando después en Marruecos, ¿no? Hace que el ámbito parlamentario, incluso el de desarrollo legislativo, esté completamente supeditado a las políticas europeas, que son las de Frontex, y este fue pues el mayor caso y uno de los mayores ejemplos que se ha podido dar de las muertes en el Mediterráneo, ¿no? Y esto son responsabilidades a nivel europeo. Entonces dice dos cosas muy raras, dice por los derechos humanos más lo que diga la Unión Europea, entonces te mete Frontex. Entonces Frontex al fin y al cabo es un nivel de seguridad, vigilancia, exterminio, ¿no? Que lo que activa son las políticas coactivas. Vale, inciso. Para la gente que no lo sepa, ¿cómo explicarías Frontex en 30 segundos.
seguridad, coacción, muerte, limitación de derechos, es contrario al asilo y al refugio, ¿no? Y con respecto a las políticas de derechos humanos, es muerte. Efectivamente, yo no lo hubiese hecho mejor. No sé si tienes algún artículo más, cuéntanos. Venga, hagas como una especie de batiburrillo, me paráis cuando queráis, ¿vale? Sí, te cortamos. Tenemos muchas preguntas. Claro, o sea, tú te cortamos. Vale. Pues con la ironía del principio, como cómo se titula la ley, ¿no? Pues luego tenemos otra que vuelve a decirlo, porque si no nos ha quedado claro con el propio título, dice los derechos de los extranjeros. Entonces nos vuelve a hacer una listilla de la compra, ¿no? Porque nuestros derechos se reducen a una lista de la compra. Entonces ya la siguiente dice derecho a la documentación. Estamos en el cuarto, ¿no? Claro, tengo derecho a la documentación y obligación a llevarla. Y ahora, ¿cómo la obtengo? Según el desarrollo normativo. Entonces, esto es lo que activa ese índice, ¿no? Sobre nuestro expediente vital, que realmente es el expediente de extranjería, que hace que ese documento o ese proceso en el que lo obtenemos estemos totalmente bajo los ojos del foco policial, en este caso cuando estamos dentro del territorio, no por ello y por casualidad. A ver, de base hay que entender que es un error cuando mucha gente dice, no, es que estoy en situación administrativa irregular, que es fatal. Peñi, que esto es como una multa, ¿vale? ¿Acaso me para a mí la policía o en la calle para ver si he pagado la tasita del aparcamiento? En caso de que tuviera coche, no lo tengo, pero lo pregunto, ¿no? Sí. ¿Acaso cuando una persona blanco-española va a la policía, es que claro, hay un pequeño formulario así chiquitito, ¿no? Como una octavilla, ¿vale? De repente una casilla de abajo y te pregunta, situación administrativa irregular, y yo pregunto, ¿ha pagado las multas de tráfico? Claro. ¿Ha pagado la multa del parking? Ese es el símil. Por tanto, hay un criterio de discriminación étnico-racial de principio a fin. Y cuando a ti te para un policía en el metro, aparte de una limitación a la libre circulación, a tus derechos de usuaria, del transporte público, ¿no? Te dice, no, es que estoy haciendo un control rutinario, ¿no? Sí. ¿Rutinario de qué? Claro, porque hay una mierda de rutinario a mí, ¿no? No, y sobre todo la diferencia, porque si tú vas a una estación de metro Renfe, ves que las que paran a las personas son siempre las mismas. Claro, que el rutinario... ¿Pero rutinario a quién? Claro, no, y sobre todo por lo que comenta Ver, o sea, al final yo no pago una multa al aparcamiento, nadie me va a venir y me va a echar del país, pero ¿por qué si al final pasa eso en otros casos sí que sucede? Claro, y sobre todo el tema de la octavilla de la policía, que tú imagínate que vas a denunciar, oye, que por lo que sea, pues has perdido la documentación, te ha pasado lo que sea, incluso que te has caído en la calle porque el Bache y Ayuso y toda esta peña iba a arreglar la calle y no la ha hecho bien, y te quieres ir a quejar, porque yo qué sé, ¿por qué hay que empezar por ahí, no? Claro. En fin, que no es exactamente la materia, pero la cuestión está que de repente tienes una octavilla que te pregunta abajo en una casilla, ¿has pagado la multa de tráfico? No. Claro. Tienes documentación porque hay una mierda de ley que contiene su artículo 4 y lo llama derecho, pero es una obligación, ¿vale? Y eso es lo grave. ¿Y qué pasa en los casos en los que sí que incurres en esa situación? Tienes una multa, no tienes la documentación reglada, ¿qué sucede después? Claro, pues ahí la cuestión está que puedes devenir, ¿no? En lo que ellos considerarían un procedimiento ordinario o extraordinario de expulsión, ¿no? Vale. Entonces, esto es como un warning importante. Hay mucho susto y lo entiendo porque es que ha habido como tandas muy grandes, ¿no? Con respecto a lo que son los encarcelamientos, los centros de internamiento de extranjeros, pero el paso previo para llegar a eso es el procedimiento de expulsión, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa? O sea, bueno, ¿qué haces tú? ¿O qué haces tú cuando te llega, o en el caso de que conozcas a Peña, que le ha llegado un procedimiento de expulsión? Entrar en pánico. Entrar en pánico, wow. Yo probablemente entro en pánico y le digo, pues espera, vamos a llamar a Vero. En plan, pero siempre es muy consejo, vamos a llamar a Vero a ver qué podemos hacer aquí. Claro, tenemos una abogada estupenda en SOS, te paso su contacto y ya gestionas. Claro, pues aquí la cuestión está que no es tanto, o sea, que es una pena, pero yo creo que lo primero que todo es ganar tiempo. Y se gana tiempo pidiendo asistencia jurídica gratuita. Es decir, debemos de exigir a los poderes públicos y a la abogacía en general que haga pues el turno de oficio, que están ahí para hacerlo y van a estar además encantadísimas de hacerlo, y si no, llamadita, ¿no? Ahí es donde creo que mejor o Vero o la colega, ¿vale? Incide. ¿Por qué? Porque esos 10 días que tienes de respuesta tú vas a demostrar que tienes un arraigo, que igual no tienes documentación o no has podido tenerla o has devenido en situación administrativa irregular durante todo este tiempo, tú necesitas demostrar el arraigo. ¿Y eso cómo lo haces? Tómate tus 10 días. Porque el plazo son
son 10 días. El plazo para la contestación va a depender, ¿vale? Pero básicamente hay uno que es muy corto, que son de 3 días, y como respondes tú en 3 días, en qué condiciones, ¿no? Si a duras penas pues hablas el idioma, lo haces de aquella manera, y si encima el idioma que hablas no es el idioma jurídico, y te están diciendo que tú respondas en términos jurídicos. Entonces yo digo, bueno, mira, 2 cosas. Número 1, asistencia jurídica gratuita, se paraliza el plazo, tienes 10 días hasta que te cogen y te dan un abogado, ahí se vuelve a recontar el plazo, comunicación a la policía que te haya hecho esa orden de expulsión, ¿vale? Y en ese mientras vamos a buscar las pruebas, ¿no? Por ejemplo, que tuve una remesa, ¿no? Pues que he tenido que enviar un apoyo económico a mi familia, ¿no? Que he comprado esta camiseta en tal, porque claro, como seguimos haciendo vida más allá del recorte de la limitación, necesitamos probar que tenemos aquí familia, que nos hemos enamorado, ¿vale? Que estamos a punto de casarnos todo y más, ¿no? O en fin, que hacemos vida aquí, por ahí construimos mucho más allá de la reducción de la ficción de esta ley. Vamos al siguiente, ¿os parece bien? Pero bueno, ideas claras, ¿vale? Que esto es lo importante, ¿no? Asistencia jurídica gratuita, se paraliza el plazo, ¿vale? Buscamos el tramo de la documentación y sí, se demuestra el arraigo, ¿vale? Si decaemos finalmente en una de estas situaciones chungas, hay muchas formas de revertirlo, ¿vale? Pero lo primero es, si puede ser una ASO colega, ¿vale? Y le decimos, oye, Peñi, ¿qué mierdas hago? Pon asistencia jurídica gratuita y tiramos, ¿vale? Pero ese es el paso intermedio, no caer en la línea neutral. Y hablando de asistencia jurídica gratuita, ¿dónde puede encontrar este recurso una persona que lo necesite? Más allá de que yo le cuente pues mira, SOS Racismo Madrid o similares. Pues acudir a los juzgados directamente, preguntar al servicio de orientación jurídica gratuita, al SOJ, ¿vale? Acudir al ICAM, al Colegio de Abogados de Madrid, ¿vale? Y desde esos 2 o cualquiera de los teléfonos, pongo en Google, ¿vale? Asistencia jurídica gratuita, llamada y pedirlo. Y automáticamente decirle a esa comisaría, oye, que estoy pidiendo abogado de oficio, ¿vale? Y con eso no solamente pediremos abogado de oficio, sino que ganamos un poco de tiempo, ¿no? Intérprete y otras muchas cuestiones, ¿vale? O sea que todo empieza por ahí. Vale. ¿Siguiente? Sí, pues nada, un poco yo creo que... Dime. Vale, perdón. Repesca. Repesco que me voy colando, ¿vale? En ese batiburrillo que he ido recolectando, ¿no? De, pues articulillos, ¿vale? Pero no nos pongamos tampoco muy tecnócratas. Pero simplemente uno, ¿no? El principal. Y es que es el 6, porque es que no le interesa nuestra participación, ¿vale? Ciudadana, sobre las políticas, sobre la vecindad, ¿vale? Y esta limitación no vendría si no tuviéramos un artículo 1.6 que dice derecho al sufragio en las municipales, ¿vale? Dime que puedo en las autonómicas, dime que puedo en el resto, dime que puedo participar en las auditorías, dime que puedo decirle a la Asamblea de Madrid, ¿no? Que por qué mierdas de hora me estás haciendo aquí, por qué me has cerrado el parque, ¿no? Claro. Entonces, claro, si se entiende malamente la ley de extranjería, como la hacen muchas veces pues esta gente que dice saber derecho y son policías y que no, amigo mío, no lo sabes, lo siento, ¿vale? Y te vienen con la lista esta de la ley de extranjería, que es como la listilla del mercado, nada de la compra de derechos, ¿vale? Pues al final es que te crees que no hay participación, y sí hay participación, ¿no? Y de hecho, no sé, actualmente no sé cómo están las cifras, ¿no? Pero somos más de 5 millones, o sea que, oye, que estén ahora mismo recogidos, ¿vale? Con derecho a... No les interesa. Entonces, claro, si tú no tienes una cosa que te quita, porque supuestamente mientras te dice que te da derechos, pues no tienes esa limitación. Pero lo más importante aquí es que hay una limitación porque no les interesa nuestra participación, nuestro derecho al sufragio activo y pasivo en todos los términos. Porque esto afecta, si tienes el NIE no puedes votar en ningún caso en las elecciones generales. Claro, la cuestión está, claro, las generales no te vas a dar. Claro, o sea, aunque sea regular no tienes derecho. Me refiero que aunque tengas la documentación, que aún así es algo que hay que denunciar, el hecho de que tú puedes llevar aquí 20, 30 años... Y de hecho es todo un debate a nivel parlamentario, esto que se sepa, ¿no? Porque al igual que se habla de que se quiere ampliar la participación para las personas de 16 años, ¿no? Porque ya tienen un criterio, ¿no? Cada vez más madurado, ¿vale? Lo que no se entiende es que se estén haciendo políticas que legislan sobre nuestra vida sin nuestra participación, entendiendo que la situación administrativa puede devenir irregular. Sí. Es decir, puedes tenerla en un momento dado y luego la pierdes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no les interesa nuestras cosas porque les interesa tenernos en explotación. Claro. Sí. ¿Vale? Tengo otra por aquí. ¿La tiro? Venga, dale. Es que vamos. Vale. Esta es la hostia, ¿vale? Esta es como el chunguerío máximo, ¿no? Que va muy en la línea de nos quieren calladitas aquí, fatality, ¿no?
Libertad de reunión o manifestación en lugares de tránsito público. Pues es que resulta que dicen que claro, que si quieres hacerlo antes tienes que pegar una comunicación y pedir permiso y que solo se te denegará en determinados casos conforme a la ley. Bueno, pensemos que ha pasado en los últimos 3 años, ¿no? Que llevamos 3 años de denegación del derecho a manifestación, ¿no? Sí, de hecho, hace poquísimo fuimos con Yusef al Parlamento, al Congreso, por el tema de Mohamed, ¿cómo se llama el señor al que deportaron? Se me ha ido, pero porque se estaba liando muchísimo y le habían denegado a Yusef la concentración igual 3 horas antes. Claro, y lo que... que esto lo siguen haciendo todo el rato. No, totalmente. Y esto es una herramienta que se agarra de la ley Mordaza, nos vamos a meter ahí, pero eso está en especial vinculación a cualquier persona que esté contra la ley Mordaza, tiene que estar contra la ley de extranjería desde principio a fin. Pero que me parece súper fuerte, fijaros, ¿no? Nos limitan el sufragio y nos limitan la manifestación. Y luego, cuando han habido momentos en los cuales había que salir a denunciar, han hecho persecución pública a quienes estábamos denunciando homicidios. Voy a decirle en ese término para cuidarse, ¿vale? Porque así le pasó al compa Malik, aquí le pasó a Romy Arce, le pasó a los compas Manteros cuando hicieron el homicidio. Hay que tener mucho cuidado porque aquí de repente se nota que se quieres abogar. Se nota que hay base ahí legal. Pero no, claro, la cuestión está como que te están limitando hasta la propia denuncia política, ¿no? Claro. O sea, si te tienen que entrar en una ley de extranjería a decirte que tienes que pedir permiso y a decirte cuál es tu sufragio, o sea, pensemos cuáles son los derechos políticos, civiles y políticos que se están recortando aquí, y todo esto hay que preguntarse si forma parte de las políticas europeas, ¿vale? Si Frontex es solamente una cuestión extraterritorial, que no me parece poco, y todo, o sea, ¿no? Sí, todo el articulado que tiene. Sí, exactamente, sino también de carácter interno, ¿no? Por eso hablamos de racismo estructural e institucional, claro, ¿no? A todos los niveles. Tengo otra por acá, ¿vale? Y esta, de esto no se habla. Y esto es un movidote. A ver. ¿Vale? Se habla en parte, pero hay una parte que no se habla y nos lleva bastante a la oficina y a mí me remueve en todos los sentidos, igual que a todo el mundo, ¿vale? Que dice, derecho a la educación posobligatoria, donde debería poner gratuita. Es decir... Sí. Esto claro, hay que comentarlo tranquilamente. Sí, de hecho, esto lo mencionamos brevemente en un capítulo con Lucy, que ella viene de Guinea Ecuatorial y para pagarse la universidad las tasas le costaban el doble que lo que nos costaban nosotras, y además estaba la problemática de que, claro, para costearse esas tasas tenía que trabajar a la vez, pero no podía trabajar más de X horas porque si no podría tener el permiso de estudiante. Entonces, como me estás poniendo la universidad... Y además también le ponían becas, trabas para el tema de las becas... 6.000, 7.000 euros anuales para pagar la universidad, cuando para nosotros la gran mayoría de las personas es gratuito, a no ser que suspendas alguna asignatura. Luego nosotras también podemos recibir becas que nos permiten ahorrarnos ese dinero, y encima, en el caso que dices, vale, voy a pagar 6.000 euros, me pongo a trabajar, tampoco puedes trabajar porque si no te quitan el permiso de estudiante. Claro, pues eso es en el ámbito, por ejemplo, he puesto el foco, ¿no? En el ámbito universitario, en este caso, no. Claro, pues obligatorio universitario. Sí. La cuestión está que nos están llegando comunicaciones, ¿vale? O de families, ¿vale? Que se están encontrando con que, como dice... espérate, perdón, me paro un segundito. Vale, cuando dice educación post-obligatoria. La obligatoria cuando es hasta los 16 años. Hasta cuarto de la ESO. Hasta cuarto de la ESO. ¿Qué quiere decir? Que bachillerato se queda fuera del tramo. ¿Vale? Entonces, ahora mismo están intentando buscar mecanismos, concretamente en Madrid, ¿vale? Para cobrar los estudios de bachillerato de la peña que no tiene la nacionalidad española. Claro. Esto es un movidote. Y eso está dentro de las variaciones que se han hecho, las modificaciones en el campo de materia educativa. Y como tenemos un movimiento estudiantil que ahora mismo anda en lo que puede y como puede, pero no está poniendo el foco en el campo posobligatorio, ¿vale? Es decir, sí que es cierto que hay una denuncia grande con respecto a las tasas, ¿no? 3 veces más caras, tal, en el ámbito universitario, pero pensemos... la importancia de la parte del bachillerato en el campo posobligatorio. Claro, es que además eso te bloquea absolutamente. No, y yo creo que además esto tiene mucha relación con lo anterior de no poder votar en las elecciones, que al final sean los propios partidos que al final digan, ¿para qué voy a tratar de legislar sobre esto si no me va a traer como ningún tipo de rédito político? Aparte de que los partidos son la gente que son y no va a haber esa mirada. Pero es que aunque quisieran tener esa mirada, no les interesa desarrollarla. Y claro, y mirar cómo funciona la ley de extranjería. Es que son muy cucos, ¿vale? Vamos a decirlo así, ¿no? En plan,
te dice derecho de acceso al estudio, a los estudios obligatorios gratuitos y automáticamente abajo, ¡pum! Posobligatorios, ¿qué pasa? Limbo. Sí. Claro, juegan todo el rato a... Acordaros, ¿no? Que esto lo decíamos mucho, que el antirracismo que toda la vida lo hemos dicho, digo, lo que no se nombra... Sí, no existe. No existe. Fatality, ¿no? Y la ley de extranjería lo hace que te cagas de bien. Echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la Pues trampa. esto creo que tiene mucha relación con otra pregunta que te queríamos hacer, que era también esas contradicciones dentro de la ley de extranjería, ¿no? O sea, conocemos la frase de sin papeles no hay trabajo, sin trabajo no hay papeles, pero ahora tú ya nos acabas de decir como otros ejemplos en los que existen. ¿Tienes a lo mejor algún otro ejemplo con el que te encuentres día a día en el que veas como estas contradicciones a saco? Vale, mira, esto lo voy a ligar con dos cuestiones. Bueno, mira, me ha salido la ley de extranjería un poquito, porque nos hemos dicho que esto es como una lista de la compra malamente hecha, que es la que viene a recoger nuestros supuestos derechos, ¿vale? Pero nos encontramos en contraposición, en primer lugar, el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, que desarrollaremos después, por lo menos en 5 minutillos, ¿vale? Y luego otro que es el derecho al trabajo. ¿Vale? Claro. Es el derecho al trabajo. Entonces, a mí, el derecho al trabajo, el derecho laboral, que es indubio pro operario, ¿vale? No se ve recortado por la ley de extranjería. Pero la ley de extranjería quiere venirte a decir que solo en determinados casos tendrás acceso y en qué condiciones. Pero esto es completamente contrario a este otro. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque yo esté en situación administrativa irregular, si no me pagan, denuncio, ¿vale? Y si estoy en situación administrativa irregular, me da igual, denuncio y reclamo las cotizaciones pendientes de la Seguridad Social, porque luego estas son las que necesito yo para hacer un arraigo, un arraigo laboral, mismamente, ¿vale? Porque es que esto pasa mucho, que ahora mismo está un montón de gente a la que le están denegando los pagos, y es que además esto es un mecanismo de la ley de extranjería que permite el gobierno, ¿vale? Que especialmente lo que está diciendo es una invitación a la explotación, ¿vale? Porque es como, joder, que no tienes los papeles, colega. Es que me vas a pedir el favor de que te los haga. Te pago menos. Es que es así, ¿eh? Ya. Encima, y tú me vienes a mí a decir que encima dame las gracias. Sí. Las gracias de que me estás explotando. De haberme explotado. Sí. Claro, pero hay una, es lo que te decía, hay una contradicción, y me intento hilarlo como lo que me habías comentado, ¿vale? Que parece que la ley de extranjería recoge todos nuestros derechos en esa mierda de listita, ¿vale? Cuando es mentira. Es mentira. Mi derecho al trabajo, a la defensa del trabajo es un derecho sindical que ha llevado muchísimos años y luchas su existencia. Y no se va porque estés en situación administrativa irregular, ¿vale? De hecho, es motivo mayor incluso para irnos. No solamente una conciliación, sino ir y empezar a denunciar toda la discriminación, las situaciones agravadas de racismo, no solamente indirecto, sino directo que se están dando a nuestra población. Entonces, Peñi, ojo, foco, ¿vale? La ley de extranjería no recorta los derechos laborales, ¿vale? Otra cosa será cómo se regula finalmente, pero tu derecho está, y si tienes que demandar a tu empleador porque no te ha pagado, demándalo, ¿vale? Porque luego también constituye prueba y son tus cotizaciones a la Seguridad Social. Que la ley de extranjería no debe decirte cómo se deben hacer, más bien se ha de reconocer indubio pro operario. Dilo, tata. Es que tenemos perditas hoy, o sea... Dilo, tata. que no hay mucho que añadir. Y bueno, en esta misma línea sigo... Dale. Sí, aquí. Yo soy tu podcast, o sea, no voy a escucharte. Que luego la lío, ¿no? Yo te lo he puesto a Ricardo. Cuando nos estemos pasando de tiempo, para eso tenemos a Ricardo. Y bueno, como en esa línea, ahora sí, decimos, ¿no? Como el derecho a la seguridad social, ¿vale? Y los derechos sanitarios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto lo quieren coligar a las cotizaciones, pero nosotros, la lucha sanitaria está sanidad pública, universal y gratuita. Claro. ¿Vale? Y esta de repente quiere venir a decir que no hay cobertura. No es universal, ¿no? Que no es algo universal. Incluso fijaros, ¿no? O sea, esto lo apunté aquí, no sé si me lo he dejado. Llega a decir una cosa como muy que es el chunguerío máximo, que yo qué sé, esto sí se sacará por recortes, pegada ahí en post y en esta mierda de las redes que pensemos que llega a todo el mundo y no llega a ningún lado, pero bueno, al final, perdón, la estoy liando. Pero bueno, que si saliera solamente este tramo, de la ley de extranjería que dice, artículo 14, ¿vale? Salto para adelante y aquí ya me quedo. Los extranjeros con discapacidad menores de 18 años tendrán derecho a servicios específicos que exijan su cuidado, tanto físico como psíquico. ¿Qué quiere decir? ¿Solo los menores de 18 con discapacidad? Claro. Eso es. Otra vez lo mismo de antes, Tacatá. Estamos otra vez ante la misma, ¿no? O sea, como
truco el legislador, ¿vale? Que este es un fachorro, un racista que ¿vale? Como para atreverse. O sea, ya que... quedaba feo no decir nada. Entonces dijo, a ver, por lo menos los niños. Nos quedan 5 amigas. Nos quedan amigas a Bueno, Benita. hay que seguir porque es que... No, sí, pero, dale. Claro, entonces en ese sentido, siguiendo esta ley, el resto de casos quedan desprotegidos totalmente de la sanidad pública. Dicen, chao pescado. Pero realmente no es así. ¿Vale? La cuestión está que, aunque tú te encuentres en situación administrativa irregular, tú tienes una urgencia, acude, ¿vale? Y al fin y al cabo, pues intenta recurrir todo lo que venga después. Pero si tienes si te duele y tienes, ¿cómo se llama esto que aquí? La apendicitis. La apendicitis, mira, es que no esperemos. ¿No? Que no te mate un apéndice, no, ve al médico. No, pero yo justo con esto tenía una pregunta, porque sí que conozco a gente que han tenido que sacarse un seguro privado para poder acceder al médico. Es que este es el chiringuito, que estamos aquí en el mundo neoliberal que bueno, nos yo saco, creo que todos ¿no? mis primos tienen seguro. Todos mis primos marroquíes que estudian aquí, claro, o sea, tienen su residencia y tal, pero... pero... quieren pedir como una obligación, que esto es Pero lo peor de todo, sí, ¿no? O sea, a aquí, negocio, esto es el chiringuito, ¿no? El chiringuito que quiere privatizar la sanidad, ¿vale? Y además a quienes primero nos quieren obligar, ¿vale? Ir por esta línea es a nosotras. Pero es que además si pensamos, y no me voy a meter en este tema porque yo creo que está bastante más trabajado en otros países, no tanto aquí, pero todo es un chiringo, ¿vale? Que incluso cuando vamos a situaciones que devienen en encarcelamiento, ¿vale? Que no tiene por qué ser, pero se da. Eso también es otro chiringo, porque cuando estamos todas las horas que se trabajan allí, no te cotizan a la seguridad social, sino que te haces un tiempo parcial y mientras, si eso te reconocen, otro poquito más. Pero no cotizas por el conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra estancia en privación de libertad es un negocio para mucha peña. Y de eso aquí no se habla. Hoy sacaremos de clips con este episodio. No sé, sigue. De las redes asquerosas que no nos Y gustan. bueno, así como me habéis hecho ya como el guiñito por ahí, ¿no? Gracias. Pues eso es importante, ¿no? Como hemos dicho, que hay como una especie de... Esto es una lista de recortes, ¿vale? Hay que llamarla así, la lista de recortes de libertades, ¿vale? Coordinada con el marco europeo, pero luego no puede ir en contra de otros muchos derechos fundamentales, aunque los hace, ¿no? Se pierde la proporcionalidad, la necesidad, pero aquí está en desarrollo, hace poco ha estado como en consulta, ¿no? De participación de muchas organizaciones sociales que hemos ido aportando y demás, ¿no? A la ley orgánica contra la discriminación étnico-racial, ¿vale? Y lo importante que tenía esta ley es que te permite dirigirte tanto al racismo directo como indirecto, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si tú ya nos han contratado para como moza de almacén o lo que sea, ¿vale? Pues yo quiero en primer lugar que mis condiciones laborales, mis posibilidades de defender o no, o lo que sea, sean exactamente las mismas. Porque acuérdate, es que está esto que dice, ¿no? Que no me llames panchita de mierda, pero me tratas como una panchita de mierda, claro. ¿Vale? Entonces, esta ley lo que viene a denunciar es ese trato de mierda, porque la ley de extranjería nos hace que la gente nos trate como mierdas, claro. Pero además, más mierda todavía, porque no se respeta el principio de igualdad y no discriminación étnico-racial. Entonces, en ese sentido, la lucha contra el racismo institucional y la lucha contra el racismo estructural, esa perspectiva del racismo estructural estaba contenida o estará contenida en esta ley, y la necesitamos. Joder, es que la verdad es que estoy sin palabras después de todo lo que nos has contado. O sea, yo creo que este episodio ha quedado súper completo. Pero yo tengo una última pregunta, así más utópica o de organización civil. ¿Crees que se pueda derogar la ley de extranjería tal y como está ahora metida en el marco europeo, como has dicho? Y si no se pudiera derogar, ¿qué crees que podemos hacer las organizaciones sociales, el activismo en general, para tratar de mejorar esta carta, este ticket del Mercadona, que es una carta de derechos, como por dónde podríamos empezar o qué podríamos ir haciendo para evitar esta diferenciación de derechos tremenda entre la ciudadanía? Bueno, en primer lugar, o sea, que hay como varias cuestiones, ¿no? ¿Se puede derogar la ley de extranjería? Yo entiendo que sí, ¿vale? Desde ahí es una cuestión de voluntad política. Y la voluntad política la encontramos también si tiene en cuenta nuestro voto. Claro. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo, eso no es contradictorio, ¿no? Con que a la vez se faciliten, ¿no? Formas de regularizar ágiles, ¿no? Sin tanto trámite, ¿no? Y sobre todo con una cobertura entera. ¿Qué sería lo principal, ¿no? Lo principal es eliminar esa lista. Esta lista batiburrillo que hay ahí de recortes de libertades, hay que quitarla. Esto debe ser objetivo principal de cualquier formación política que aspire a llamarse de izquierdas, ¿eh?
sea de centro o no, esto hay que quitarlo del tirón. ¿Vale? ¿Cuál era la otra, perdón? No, nada, si se podía hacer algo desde las organizaciones sociales para ir pidiendo esta es otra, ¿no? Esta es otra, ¿no? Hay que buscar, ¿vale? Que dentro de la Unión Europea no hay que entenderla como sus diferentes polos que tiene a la vez, ¿no? Entonces es priorizar lo que es la materia de derechos fundamentales, humanos, tacatá, ¿vale? Y no tanto otras políticas securitarias, ¿no? De guerra, porque son políticas de guerra realmente, ¿no? Que provocan muertes. O sea, como una cosa, o sea, hay que eliminar el criterio o aplicar el de la proporcionalidad, ¿no? Que finalmente aquí se pierde. Es que eso es lo que ha pasado en las identificaciones por perfil étnico-racial, claro, ¿no? ¿no? Que canta peleante en el Constitucional y se pelean los jueces como si eso fuera, pues yo qué sé, el café, ¿no? El café porque no se creen la movida esta que aquí han aprobado, ¿vale? Que es básicamente la ley de extranjería. Entonces, simplemente digo, sí, hay que seguir pidiendo su derogación, no hay que renunciar a ello, y lo cual no quita a la vez alguna forma de, yo qué sé, un ticket, un algo, tal, pero fin, ¿no? O sea, este recorte de libertades así a gusto, ¿no? Encima, con cualquier, no sé, contra el derecho laboral, contra la igualdad, contra todo, ¿no? Contra la vida. Claro, todo contra el hecho de que tú puedas ser una persona funcional y desarrollarte. Exactamente, ¿no? En igualdad de condiciones. Claro, en igualdad de condiciones con el resto, claro. Esa es la diferenciación. Y que también hay otra cuestión, ¿no? Que yo creo que no hay que olvidar los términos de reparación, ¿no? Porque aquí han habido muchos agravios, ¿vale? Y hay muchas responsabilidades que no se han repartido. Sí. Entonces, desde ahí. Vale, pues nada, queríamos terminar con unas recomendaciones. No sé si tienes algo de... Te damos 30 segundos de oro si lo quieres. De momento no. ¿No lo quieres? Vale. Pues un poco, al hilo que comentabas con lo de no poder votar en las elecciones, existe una campaña... Y sabiendo que ahora vienen elecciones. Y ahora que vienen elecciones. Entonces que todo el mundo sepa cosas. Que existe la campaña de Safia, hija de inmigrantes, que tiene la opción de te cedo un voto, que es una persona que sí que tenga ese derecho a votar, se lo ceda a otra persona que no pueda, dejaremos la página en el enlace. Sí. Y luego también... votar es un derecho y luego te cedo una cita. Que era también para la problemática de que ya la conoces tú, el no encontrar citas de extranjería, pues también hay voluntarias que lo hacen, amistosamente para conseguir citas. Importante, ¿vale? 30 segundos. Reclamemos, ¿vale? Nos hacen una parada, reclamación posterior enviada por fax o por donde queráis o a tu coleguita de denuncia de la situación. Te han tratado de ahogar en el curro, reclama. Te la han liado en el Carrefour, en el metro, en el tren y todo lo demás, no sabes muy bien cómo explicarlo, reclama, abogado de oficio y asociación, ¿vale? De ahí a tirar, porque de verdad la reparación patrimonial existe, pero que hay que empezar a pedirla, ¿vale? Y hay muchísimos derechos. Somos usuarias, somos consumidoras, habitamos, pagamos el IVA, ¿vale? Y aquí las instituciones están para respondernos. Es que... Pues ya está. O sea, está quedando estupendo. O sea, ¿qué va a poder más añadir? Mejor final no puede haber. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es que sí, yo creo que ya está. Reclama. Por terminar. Ya está, nada más que hablar. Sí. Reclama. Y que mucha gente escuche este episodio, por favor, porque creo que... Y nada, dejamos como siempre todos los enlaces en la cajita de información de Spotify y de YouTube. Igual, no lo sabemos. YouTube es una sorpresa. Y nos vemos en el siguiente episodio, que será lastimosamente el último de la temporada. Pero nos vemos. ¡Chao! Chao. ¡Qué maravilla!